Bueno, el 16 de marzo comenzará la campaña de vacunación contra la influenza. Entre los cambios respecto al año pasado está la oportunidad de vacunar a todas las mujeres embarazadas y a los niños hasta los 10 años. Para abordar este tema nos acompaña Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, IMI, y académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UC. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, me imagino que, ¿qué le parece esta campaña que se va a adelantar para el 16 de marzo, esta campaña contra la influenza? ¿Es una buena medida a tu juicio? Muy buena medida. Actualmente en Estados Unidos, hemisferio norte, en general, Estados Unidos tiene muy buenos datos, por eso generalmente referenciamos ese país. Se ha mostrado que este año la influenza se adelantó un poco, un par de semanas. Entonces esto justifica también el adelantar la campaña de vacunación aquí en Chile un par de semanas, adelantarlo a marzo en vez de abril, lo cual va a ayudar a prevenir eventualmente que el virus, si llega antes, la gente esté más protegida. Ahora, la extensión de la población en riesgo a ser vacunada me parece sumamente favorable, positivo. Toda medida que ayuda a disminuir los casos de influenza que tiende a saturar el sistema de salud público son bienvenidos. O sea, lo que está ocurriendo aquí es una medida preventiva para aliviar eventuales casos, por ejemplo, de virus respiratorio sincicial, para el cual no hay vacuna aún. Y por tanto, si sacamos el peso de influenza, va a ser un sistema de salud más sano, más dinámico, de mejor respuesta. Pablo, te preguntaba si era una buena medida anticipar esta campaña de vacunación, porque generalmente estos piques de los virus se dan entre los meses de mayo, junio. ¿Cuál es la extensión que tiene también esta vacuna? ¿Cuánto tiempo hace el efecto? Porque si el pic se da en los meses de mayo, junio, ¿es positivo que se adelante en ese sentido? Sí, ningún problema. La vacuna, de hecho, demora 2 semanas en hacer efecto en el individuo. Entonces, la verdad, estamos vacunando desde mediados de marzo. Estamos recién obteniendo los primeros efectos de inmunización, de protección a fines de marzo. Y luego la protección dura 6 meses o más. Lo que genera la vacuna en la persona es una respuesta inmune del propio individuo que hace que yo produzca células que generan moléculas contra un eventual encuentro con influenza. Y esto es duradero en el tiempo. Sí, esto dentro de las medidas que también ahora se va a vacunar a todas las mujeres embarazadas. El año pasado era a las embarazadas desde la semana 12. ¿Por qué no se hizo esto antes? ¿Por qué ahora es a todas las embarazadas y antes no? Claro, generalmente esto se asocia a un tema de costo. El Ministerio tiene que administrar sus fondos y idealmente todo el mundo podría vacunarse. En Estados Unidos, de hecho, la recomendación de vacunación es para toda persona sobre los 6 meses de edad. O sea, la recomendación es que toda persona se vacune contra influenza. Aquí, por un tema de costo, se ha ido priorizando aquellos grupos de mayor riesgo que tradicionalmente y por recomendación de la OMS coincide que son estos grupos de niños entre 6 meses y 5 años, 11 meses, 29 días hasta hace poco, en la mujer embarazada desde la semana 12 o 13 de gestación, los enfermos crónicos, ¿cierto?, con enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, pulmonares, etcétera, y otros grupos más. Entonces, si se puede extender el grupo de vacunación, es ideal. No va a tener ningún inconveniente, ningún problema, ninguna secuela una mujer embarazada que se vacune contra la influenza, para darle tranquilidad también. Sí, no, en ningún caso. De hecho, la vacunación de mujeres embarazadas desde ese periodo en adelante se da más bien también con la intencionalidad de que la madre, al estar vacunada, al momento de tener al niño o la niña, puede transferir anticuerpos protectores en la leche materna hacia el infante. Entonces, la vacunación previa, en el fondo, no garantiza tal vez eso, pero sí garantiza que la madre esté en buena salud para tener un periodo de gestación completo en muy buenas condiciones. Si la madre llegase a sufrir una infección de influenza, obviamente eso va a tener efectos sobre su salud en términos de potencialmente hidratación o incluso complicaciones en la saturación de oxígeno. Y por tanto, eso es un resguardo para garantizar que la madre que gesta a un niño o una niña lo haga en las mejores condiciones posibles. En el caso de los niños, el año pasado era hasta los 6 años. Este año se extiende hasta niños de 10 años. ¿Por qué es importante también ampliar ese rango también de 6 a 10 años, sobre todo los más pequeñitos? Sí, nuevamente los niños son en general un grupo de riesgo importante para los virus. Y no solo por su condición, en el fondo, de ser más pequeñitos, sino también tienen una característica muy particular, y es el hecho de que son considerados lo que se denomina en inglés super spreaders. Son muy buenos transmisores de virus. Yo creo que en parte se da porque un niño, en general, aunque tenga un cuadro respiratorio, igual pueden estar andando, no queda como un adulto mayor
en fondo, de cierto modo, postrado en cama. El niño puede continuar funcionando y esto ayuda eventualmente que pueda transmitir el virus a otros individuos, a adultos mayores o adultos o personas que están susceptibles a la infección y a las cuales le podría afectar severamente. Entonces, tener este grupo también vacunado va a ayudar a disminuir la expansión del virus en grupos familiares, poblacionales, y también, por otro lado, va a ayudar también a evitar el uso de camas en hospitales que podrían ser utilizados para otros virus respiratorios que van a ocurrir, que van a suceder, que van a llegar durante los meses invernales, como son el virus respiratorio sincicial. Después vamos a hablar de eso, pero también te quería preguntar respecto a, por ejemplo, los enfermos crónicos y también a los mayores de 65 años, que también se ha enfocado esta campaña para ellos. Recordemos que para todas estas personas, este grupo que hemos estado hablando es completamente gratuito. Absolutamente. Sí, pero ¿qué pasa con los enfermos crónicos y también con los mayores de 65 años que en el caso de sufrir, contagiarse con el virus de la influenza, sus complicaciones pueden ser mayores, sobre todo los más adultos, ¿no? Así es, siempre cuando se tiene una enfermedad asociada, cualquiera que sea, crónica, incluso ni tan grave, el ser mayor de edad lo hace a uno más susceptible a infecciones virales o bacterianas porque el sistema inmune está un poco más decaído. Con la vejez el sistema inmune tiende a responder de menor manera, menos potentemente, y por tanto ese grupo, tenga o no tenga condiciones de comorbilidad, está en alto riesgo de sufrir una influenza que lo podría hospitalizar. Claro, todos los años las vacunas de la influenza van también cambiando, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomendó una distinta para este año. ¿De qué la hace distinta a la del año pasado? Bueno, son lineajes. Estos virus tienen alta tasa de mutación y por tanto van evolucionando. Se van seleccionando, la verdad, en el tiempo variantes para las cuales no necesariamente la vacuna podría estar alineada, si es que no está bien elegida la cepa. Entonces hay un trabajo muy arduo durante el año, tanto en el hemisferio norte como sur, donde se hace seguimiento de las cepas circulantes en personas infectadas con virus influenza. Y a partir de esa colección de virus que se ve que está circulando, se toma una cepa de referencia que se parece mucho a la cepa circulante de mayor prevalencia en la población, y esa se define como una cepa que va a ser utilizada como vacuna. Y con eso se garantiza que haya cobertura para ese virus circulante en ese momento. Para ir entendiendo también la gente que está sintonizando Canal 24 Horas, ¿qué es el virus de la influencia? ¿Cómo lo podemos caracterizar? Bueno, los virus son microorganismos muy pequeños, muy pequeños, son 10 veces más pequeños que una bacteria. No se pueden ver a la vista. La bacteria ya con dificultad lo vemos en microscopio óptico. Los virus no se ven al microscopio óptico, hay que verlos con técnicas mucho más elaboradas. Son organismos que dependen de otro organismo para su existencia, para replicarse. Una bacteria eventualmente puede crecer fuera del organismo, puede crecer sobre una superficie, una fruta, un animal, otro objeto inerte. En cambio, los virus requieren de una célula viva para multiplicarse. Ese es su único método de propagación. Y esa característica hace que sean parásitos intracelulares obligatorios y que requieran de otra persona para perpetuarse en el tiempo. Yeah. Oye, hay gente, hay grupos también que son antivacunas y que dicen que estas vacunas provocan efectos adversos. ¿Qué le puedes decir tú también a esas personas que critican también estas campañas de vacunaciones, que son antivacunas, que son antivacunas contra la influenza? Que es un grave error, que tienen que informarse. Existe mucha evidencia en la literatura científica que demuestra que esas acusaciones que surgieron en algún momento, que ya han pasado decenas de años, se han vuelto a analizar esos estudios decenas de veces, encontrándose que esas afirmaciones no son ciertas. Y de hecho, ese caso de esa acusación de una vacuna con efecto adverso particular, el científico que hizo esas declaraciones fue despojado de su título profesional porque había mentido. Pablo, sigamos hablando de otros virus, pero esta vez el coronavirus, que ha causado ya miles de muertes en el mundo, también muchas personas contagiadas, ha generado mucho temor también en la sociedad. ¿Cómo defines tú este coronavirus? ¿Por qué es tan difícil también encontrar un antídoto, una vacuna contra él? Bueno, es un virus nuevo. Del momento que tenemos un virus nuevo, significa que tenemos que empezar prácticamente de cero a conocerlo, a saber cómo crece, cuáles son sus elementos de superficie, los cuales podríamos atacar con componentes en una vacuna o con componentes del mismo sistema inmune. Un virus nuevo implica partir de la base que hay que aprender de ese virus antes de poder atacarlo. Y de ahí la preocupación de que ese periodo de aprendizaje puede tardar algunos años y por tanto dilata un poco la aparición de
o generación de vacunas o potenciales tratamientos. O sea, ¿es difícil encontrar una vacuna, por ejemplo, este año para el coronavirus? Contra el Absolutamente. Se ha hablado en algunas noticias de la disponibilidad de una vacuna dentro del año y medio. La verdad son muy optimistas esas proyecciones. Lo que puede ocurrir dentro de un año y medio, es un diseño de una vacuna. Podría tener una idea de cuál podría ser la formulación, cuál componente del virus en la vacuna podría ayudar a tener una respuesta favorable ante una eventual infección. Pero las vacunas hay que probarlas de manera muy rigurosa en estudios clínicos. Hay muchos estudios clínicos, no solamente una prueba, hay estudios clínicos fase 1, 2, 3, y en esos estudios voy viendo seguridad, inmunogenicidad, si es que produce algo, y también efectividad. Entonces esos procesos, como son sumamente resguardados en pos de la seguridad de las personas, son procesos largos. Y por tanto hay que esperar algunos años para poder contar con una vacuna contra coronavirus. O sea, probar una vacuna contra coronavirus en estos momentos sería irresponsable. Hay casos excepcionales que permiten la prueba de vacunas de emergencia y esto se hace en grupos muy acotados de individuos. Un ejemplo de ello fue una vacuna contra ébola que se probó en el brote, en uno de los brotes que hubo de ébola tiempo atrás. Por suerte en ese caso ya existía una vacuna experimental contra ébola. Ya se había hecho el diseño, se había hecho las pruebas en animales y lo único que faltaba era la prueba de campo. Y en esa condición, en ese caso, como eran una emergencia también de salud pública de carácter de importancia internacional, se autorizó la prueba de esa vacuna en operadores de la salud, que eran los más expuestos al virus, para ver si funcionaba o no. Entonces hay casos excepcionales donde sí se permite hacer ese tipo de prueba, pero lo habitual, pensando en el desarrollo normal de una vacuna, son procesos más o menos lentos porque garantizan la seguridad. Bueno, la Organización Mundial de la Salud también ha advertido que el mundo debe prepararse para una potencial pandemia. Mucho se habla de pandemia. ¿Qué es una pandemia? Pandemia es la presencia de múltiples focos del virus en el mundo, focos no necesariamente importados, sino endémicos. O sea, eventualmente, obviamente, en un comienzo partió como un caso importado, pero luego la expansión de ese brote internamente en esos países. Y efectivamente se está haciendo cada vez más factible esta pandemia de coronavirus, ya que muy recientemente se ha informado que algunos países como Corea del Sur o más preocupante aún, Irán, Italia, pues son países que tienen sistemas de salud muy sólidos, ¿cierto? Son países con mucha capacidad financiera para contener, para aguantar los estragos económicos que significa las medidas de contención de estos virus, particularmente coronavirus, que implica cuarentena casi de pueblos completos. Pero el caso de Irán es un poco más preocupante porque tiene como vecinos países que no tienen sistema de salud robusto. Tiene como vecinos Irak, Afganistán, Pakistán, Turkmenistán. Entonces, de ahí la preocupación de que desde países como ese podría salir el virus ahora al resto del mundo. ¿Qué pasa también con lo que está haciendo nuestro país? ¿Cómo lo evalúas tú, las medidas, esta alerta sanitaria que también se ha activado en nuestro país? ¿Cómo se está respondiendo a casos sospechosos de coronavirus que se han alertado también en nuestro territorio? Bueno, el anuncio de una alerta sanitaria es muy positivo en Chile porque significa una inyección de recursos para el Ministerio de Salud, lo cual le permite tener a disposición estos fondos de manera ágil para adquirir equipamiento, adquirir reactivos, sin pasar por los típicos procesos muy largos de compra que tienen los estados. Y en ese sentido, esto le ha permitido justamente al Ministerio de Salud poder implementar capacidades de diagnóstico, de detección de coronavirus, más allá que en el ICP. Entonces, hace muy pocos días se anunció que va a haber capacidad de detectar coronavirus en 6 hospitales regionales en Chile, lo cual va a descentralizar la necesidad del ICP para esos diagnósticos y también agilizar la pesquisa o el diagnóstico de muestras en regiones a lo largo de Chile. Pablo, en ese sentido, ¿cómo estamos preparados nosotros y también el mundo científico específicamente para desarrollar una vacuna contra el coronavirus? ¿Es posible en nuestro país que eso ocurra? Sin duda en Chile existen las capacidades para para crear vacunas. Tenemos investigadores muy destacados en Chile. De hecho, coincidentemente en nuestro centro, nuestro Instituto Milenio en Inmunología y Inmunoterapia, hay un grupo de investigadores que está hace años creando una vacuna contra el virus respiratorio sincicial con muy buenos resultados, con fases clínicas ya aprobadas exitosamente. Y por tanto esto demuestra sin duda que hay capacidad a nivel intelectual para producir o diseñar vacunas. Entonces, si es que se nos encomendara a los científicos de Chile, a los virólogos, inmunólogos de Chile, generar alternativas de tratamiento, de prevención contra coronavirus, sin duda podrían hacerlo. Y esto también se dejó de manifiesto
muy recientemente, la semana pasada, en una reunión con el ministro de Ciencia y Tecnología, Innovación y Conocimiento, en el cual se reunieron justamente virólogos, microbiólogos de sociedades de esas áreas en Chile, la Sociedad de Microbiología de Chile y la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile, donde se le manifestó al ministro nuestra total disposición, entera disposición, para las necesidades que pueda tener el Estado respecto a generar acciones concretas, científicas contra este virus y otros virus que van a seguir ocurriendo, seguir emergiendo. Pablo, muchas gracias por estar acá en la mañana informativa conversando sobre este interesante tema y también sobre las vacunas de la influenza y también sobre lo que se está haciendo contra el coronavirus. Encantado. Que esté muy bien. También.